nos trae también esta entrevista ya que hemos entrado prácticamente a una tertulia, doctor. Claro. Hoy se acordó la inostrosa de usted, en fin, se han acordado todos los medios que toda la vida han destrozado este país. Y dicen, entre otras cosas, que usted habían cambiado la hoja del examen, una cuestión así que se tergiversa inclusive en algunos medios. Cuéntenos para que la ciudadanía sepa, porque nosotros los ecuatorianos que le conocemos a usted y su trayectoria que la hemos visto, sabemos que es un hombre vertical, honesto y que siempre se ha caracterizado por eso. Cuéntenos. Claro, muy bien, claro que sí, con todo gusto, Richard. Y yo respondí por las redes mismo, respondí un video adjuntando 3 videos que hablan realmente por sí solos, ustedes lo deben tener. Si de repente puede pasar un poco alguno, sobre todo el primero, bueno, son muy breves cada uno, el segundo y el tercero, que son realmente categóricos y dejan en claro que esta Inostroza es una asalariada. Esta siempre fue asalariada de Isaías. Y ahora yo estoy de moda para atacar al correísmo. ¿Sí me explico? Como es el final de campaña, financia a Isaías, que ha estado siempre unido, aupando este tipo de gobiernos, financia a Isaías y pone a todos a moverse alrededor de él. Y mire que ya la Corte Constitucional dijo que todo lo que habían hecho era un fraude mayor cuando terminaron en que le devuelvan los bienes. Acuérdese usted, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que esta Inostroza asalariada, ¿verdad? Y que es reconocida como asalariada y no menciona, pues obviamente, ¿qué va a mencionar? Esos fraudes del marido con los seguros públicos y esos escándalos que los han tapado oportunamente, ¿no? Ella sabe muy bien, y yo pongo ahí un brevísimo resumen en este mail que le explico. Esa foto que sale ahí es de un video del propio Verduga que dice que eso lo han fraguado, que eso no es verdad, que nunca hubo tal conversación. Eso es inteligencia artificial. Y acuérdese usted que pocos días atrás sacaron un video también de Isidro Romero, en el que hacía unas amplias declaraciones y eso era también inteligencia artificial, porque quienes conocemos la voz de Isidro Romero, que es vecino mío y amigo de toda la vida, quienes conocemos la voz nos dábamos cuenta que tenía, si bien era buena una imitación, pero que tenía un dejo al final de la frase que no era de él, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene? ¿Cuál es el origen de todo esto? Decido participar en el concurso y yo no he sido ni soy parte de ninguna liga de ningún color, para que quede claro, pero me quieren coger a mí como cabeza de turco están fraguando y fraguando, y esto viene de décadas atrás, financiado por Isaías. Acuérdese que en este mismo concurso, voy a empezar por el final prácticamente, me atacaron con huevos congelados el día del examen escrito y porque querían impedirme que entre a dar el examen. Una banda de cobardes, había una estrella ahí que hasta ahora no va a rendir la versión en la fiscalía. No es que era tan bravo, tan valiente este canallita, ¿por qué está escondido, verdad? Y eso que hubo que hacer muchas piruetas para poder ubicar dónde se lo notificaba. Entonces, ¿cómo empieza el concurso? Se presenta lo que se denominaba una carpeta de méritos. Es decir, una carpeta con los certificados, con toda la información, con el currículum, con todos los títulos, con las obras jurídicas, que yo tenía lamentablemente solo 10, ¿verdad? Solo 10 obras jurídicas y que las quisieron desaparecer, esa ojeda de la Comisión Ciudadana, las tenía frente a la mesa y las quería desaparecer, no las quería tomar en cuenta, ¿no? Entonces, se dieron las cosas más horrorosas, pero soy concreto. En esa carpeta de méritos, donde estaba todo, me introdujeron un documento falsificado. Un documento falsificado, así de claro y categórico. Hubo una audiencia ante la Comisión Ciudadana que yo lo expliqué con detalle, con lujos de detalles. Ese documento falsificado tenía un supuesto IRP. ¿Qué es IRP? Indicio de responsabilidad penal.
para los funcionarios públicos, que yo no tenía ni tengo ninguno, pero lo falsificaron uno que tenía el indicio y le pusieron mi nombre. ¿De acuerdo? Así de bruto, así de estúpido, lo más grotesca la falsificación. Pedí yo directamente a la propia Contraloría una certificación y la agregué a la carpeta mía. Y a esa certificación la mutilaron y le sacaron la segunda página, donde estaba mi nombre que decía que yo no tenía ningún indicio de responsabilidad penal. Todo esto se analizó y ustedes lo filmaron y lo publicaron. Se analizó en la sesión de la Comisión Ciudadana, porque así empezó, y la Comisión Ciudadana tuvo que darme la razón. No aceptó las impugnaciones para la cual consiguieron a un testaferro que se definía a sí mismo como soltero por divorcio. Imagínense usted, ¿no? Soltero por divorcio en una mamotreto de impugnación, pero esa Comisión Ciudadana solapó a los autores y a los responsables de la falsificación. La persona primeramente sospechosa era la que tenía en su poder mi carpeta, ¿verdad? Y hasta ahora no ha ido a rendir la versión en la fiscalía. Una ciudadana Ojeda que era miembro de la Comisión Ciudadana. Y entonces, pero la Comisión Ciudadana, si bien me dio totalmente la razón, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 422 del COIP, Código Integral Penal, porque tenía la obligación de denunciar. Ese artículo que cito contempla la obligación de denunciar un hecho ilícito y legal. ¿Cuál era la falsificación? Entonces, ¿qué va a sorprender ahora donde quieren llegar, verdad? Ya en la misma carpeta de méritos para hacer una brevísima secuencia de eso, me hicieron todas las trampas y los fraudes de que se le pueda ocurrir a cualquiera. Me reconocieron solamente la tercera parte, en números redondos, del tiempo de mi ejercicio profesional. Yo me gradué el año 1976, el siglo pasado, y solo me reconocieron 18 años de ejercicio profesional. ¿Qué tal? Pero con un descaro audaz, ¿verdad? Cuando yo pedí recalificación, sin motivación alguna dijeron, no procede la recalificación. Me desconocieron la experiencia laboral en el sector público. 2 veces ministro de Estado, superintendente de bancos, cuando ahí ordené la investigación y se presentó la denuncia que lleva mi nombre contra los fraudes y los autores de los fraudes en Filambanco. Todos los fraudes en perjuicio del Estado que le hicieron pagar al Estado, que hicieron que asuma sus deudas. Por ahí decía un bellaco, entrega honrosa, que habían hecho entrega honrosa cuando le endosaron todas las deudas y todas las obligaciones al Estado ecuatoriano e hicieron que además el Estado ecuatoriano pague y devuelva el dinero a los depositantes. Eso era entrega honrosa, ¿verdad? Superintendente de bancos y embajador, 2 veces embajador de Ecuador. Todo eso no me lo reconocieron con un cinismo increíble. No era experiencia laboral en el sector público, ¿verdad? Hasta que llegamos así, esto pues brevísimo, a grandes rasgos, hasta que llegamos al día del examen o la prueba escrita propiamente dicho. Cuando iba a entrar me atacaron con huevos congelados por la espalda, como 20, una banda de truanes cobardes, como 20. Ahí está, ese es importantísimo ese video. Hago una pausa porque para que eso quede claro y yo le agradecería que lo pase, Richard, ese video dice sobre el sistema informático que no fue tocado un técnico pericial en sesión pública, ¿verdad? Que dice el técnico pericial que no fue tocado. Oigamos esa parte, le ruego. 30 de octubre. Voy con lo siguiente. 30 de octubre, 16:25, se procede a encender el equipo. Es decir, que desde el 2 de octubre estuvo apagado hasta el 30 de octubre, ¿ya? Que es hoy efectivamente, ¿no? Hoy 30 de octubre, 16:25, el siguiente encendido. Eso es lo que yo encuentro en la revisión que realizo hasta el momento. ¿De hecho? Y vuelve a hablar.
Sí, eso es importante. Con esta primera información que he compartido, pues es claro que durante todo ese tiempo no ha habido ningún acceso ni local, ni remoto, ni por internet, ni de ninguna naturaleza, ¿no? Entonces, eso para los fines consiguientes nos indica a todos que la información ha permanecido intacta, inviolable, inaccesible durante todo ese tiempo. Esa es la conclusión a priori que tiene que quedar muy claro para todos los asistentes, ¿no? Ahí está clarísimo, Richard. Primero eso sobre los exámenes, ¿verdad? Ahí mismo Sí. sale la parte del segundo video, que el segundo video es lo que Chalco pretende explicar ante la sesión del Pleno del Consejo de Participación. Consejo de Participación que está por encima y era el órgano de apelación sobre las decisiones de la Comisión Ciudadana. A ver si está ahí el segundo, lo puede pasar, Richard, si está amable. Ya lo voy a colocar este momento. Ya. Porque me está... Ya. Entonces, está el señor... Sí. Está el señor, no sé si es ese el video, doctor. A ver. Está el señor Verduga hablando. ¿Ese es el video? Ese es el último. No, ese es el último. Ese es el último. Sí. Ese es el último. No me llega el segundo. Ya voy a revisarlo nuevamente. Ahí me pareció cuando pasaba el primero de este técnico perito ahí sobre el sistema informático. Después de ese a la derecha. Voy con lo siguiente. Ahí está, cuando se ve la mesa, una mesa ahí. Una mesa con varias personas. 30 de octubre, 16 horas con 25, y ve a la se derecha. procede a encender el equipo. Es decir, a la derecha, desde abajo. el 2 de octubre El que está abajo. estuvo apagado hasta Ya, lo que pasa es que ese ¿ya? está sin audio. Yo bueno. lo estoy tratando de descargar y Ya. solo me descarga el de Verduga. Ya, pero entonces, déjeme mirar. Claro, si no puedo seguir, trate de descargarlo. Ya. Que alguno de sus colaboradores trate de descargarlo, igual yo sigo con la explicación que es importante, ¿no? Ya. Entonces, ahí lo que dice Chalco al final del día ahí es que él primero convocó a una sesión, pero convocó a última hora, sin previo aviso, a una sesión de la Comisión Ciudadana, ¿verdad? Omitiendo todas las impugnaciones y las objeciones del propio secretario de esa comisión, quien aseguraba que todo era nulo. Y todo esto porque querían dar unas notas y pasaron a la carrera algo. Primero se cortó la luz después del examen. Se cortó la luz. ¿Y qué pasó ahí cuando se cortó la luz? Entonces aparecieron unas notas hechas públicas sin ninguna notificación previa a nadie y Chalco hizo esa sesión contra todas las advertencias del secretario. El que certificó el acta de esa sesión fue el propio Chalco, como presidente de la Comisión Ciudadana, no el secretario. Y por las impugnaciones y las objeciones públicas que puso el secretario, un doctor Toral, a quien no conozco personalmente, después lo echaron prácticamente, ¿no? Le pidieron la renuncia, lo excusaron. Entonces, eso era a propósito del examen escrito, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba también después? Chalco, en una sesión, antes que ponga el último, que es el del abogado Verduga, el propio Chalco en una sesión pública, ante un notario y el público en general y todos los que veían esto por internet, saca la llave de unas cajas de metal, saca la llave de esas cajas de metal donde estaban los exámenes. La llave la saca de una caja fuerte que estaba en su poder y las cajas de metal con los exámenes también. Y saca y exhibe los sobres donde están dentro de esos sobres los exámenes en público, en sesión pública. ¿Cómo se podría y quién y de qué manera haber podido alterar o esta historia propia de la Inostroza y cuánto le habrán pagado de alterar algo de lo que estaba así y estaba exhibiendo y haciéndolo el propio Chalco como presidente de la Comisión Ciudadana abiertamente ante todo el público y todo el que quería y podía ver la sesión que la transmitían por internet? Era simplemente absurdo, ¿verdad? Y en esa sesión, después en la sesión del
de la Comisión de Ciudadana, en esa misma sesión, concluyó el técnico que no hubo ninguna alteración, que el sistema era inaccesible, que el sistema informático no había sido posible acceder y que no había por ahí ningún lado aparte del corte de luz. ¿Sí me explico? Entonces, en mi caso personal, yo pedía la recalificación de mi carpeta, la recalificación de los méritos, que se me reconozca. Ahí está, es la que está abajo, Richard. Esa es la de la sesión, ¿no? Esa es la de la sesión del Consejo. Voy con lo siguiente. 30 de octubre, 16 horas con 25, se procede a encender el equipo. Es decir, que desde el 2 de octubre estuvo apagado hasta el 30 de octubre, ¿ya? Que es hoy efectivamente, ¿no? Hoy 30 de octubre, 16 y 25, el siguiente encendido. Eso es lo que yo encuentro en la revisión que realizo hasta el momento. ¿Hecho? Ya, puedo seguir, Richard, entonces. Qué pena que no sale el otro, porque es importante lo que el propio Chalco dice. Y yo le pido porque aquí tengo uno, yo no sé si es este, ya se lo voy a agregar. El que le digo yo es el mismo, puede ser otra imagen del que está abajo a la derecha, del que está puesto ahorita en la pantalla. Donde se ve al presidente. Exacto, a Chalco. Chalco comparece, ahí sale el abogado Verduga, pero como miembro. Que realizó ahí está, póngale. Informe. Liberación. Hay grabaciones de las reuniones de trabajo. Y como le dije, hay informes del comisionado o comisionada que realizó de manera objetiva un informe si procede o no una recalificación. Todos esos documentos yo con todo gusto lo puedo hacer llegar. ¿Hay grabaciones? Usted dijo, ¿hay grabaciones de las reuniones de trabajo? Sí, exactamente. ¿Dónde están esas grabaciones? Esas grabaciones están en mi computadora. La pregunta entonces es, ¿por qué no se hicieron públicas? Porque eso, desde el inicio ha habido reuniones, como explicamos acá, que no se han hecho públicas porque siempre hay un lado de, se puede decir, de privacidad, que no deben ser de conocimiento público. ¿Por qué razón? Usted me está hablando de privacidad en el momento que ustedes están decidiendo subirle la nota a postulantes de una cuestión tan delicada, para utilizar sus términos, como es el concurso de Contralor General del Estado. ¿Cuál es el argumento de la privacidad acá? Por el análisis técnico y legal que hacemos, porque lastimosamente toda información que se da acá, lastimosamente ha sido mal informada, ha sido se puede decir, han cortado los videos con el fin de perjudicar el trabajo de la comisión. Entonces yo le puedo entregar esos videos, esos reportes con firmas de responsabilidad, ¿sí? Porque anteriormente, voy a dejar claro, desde el inicio la veeduría que lideraba el señor Egas nos han estado tomando fotos, grabando y algún rato se entregó una información y ellos lo que primero van a los medios y distorsionan, ¿sí? Ahí está. Ahí está clarito, pues. ¿Qué conclusión se saca rapidísimamente ahí? Y no puede contestar las preguntas porque eso no es contestación, la evade totalmente. ¿Cómo explica que las sesiones eran secretas? Él dice reservadas. ¿Por qué tenían que ser reservadas? Porque había cuestiones delicadas. ¡Qué cinismo! Sesiones reservadas. Y cuando habla de este señor Egas, era un veedor, veeduría a la Comisión Ciudadana, nada menos que otra persona que actuaba como veedor a nombre de la ciudadanía. Qué cinismo y qué trampa. En privado, en secreto, le subían los puntos a unos y le bajaban los puntos a otros. Pero eso no podía ser alterado cuando estaba en las cajas de metal con la llave en la caja fuerte de Chalco, del propio Chalco. ¿Sí ve, no? Entonces, no puede contestar. ¿Y qué es lo que hacía Chalco? Dice esto y esa sesión se ve en las siglas abajo, atrás en la pared,
ante el propio Consejo de Participación Ciudadana, que no dijo ni hizo nada. Solo el único que pregunta es el entonces consejero Verduga, ¿verdad? Entonces, en secreto y en privado, ¿cómo va a y cuando le pregunta dónde están los documentos, dice con un desenfado increíble, con un cinismo inadmisible, que están en su computadora lo personal, y que puede y va a enviarle los documentos, que nunca ha enviado nada a nadie. ¿Sí me explico? Así se manejó ese concurso, el más tramposo. Había un fulano ahí que sale en las imágenes, no tengo evidencia, pero un fulano que pedía $500,000 para cada miembro de la Comisión Ciudadana para darle el nombramiento, con ese cinismo, ¿verdad? Así manejaba esa Comisión Ciudadana. Y entonces, todos mis pedidos de recalificación fueron negados descarada e inmotivadamente, y ya no lo presidía, cuando se da esto en el Consejo de Participación, ya no lo presidía el abogado Allen Berbera, por si acaso, para que vengan a hacer elucubraciones, ni imaginaciones, ni supuestos, ni inventos realmente atroces, horrorosos, hechos por una inostrosa y equipo, ¿verdad? Nunca hubo un concurso más tramposo. Y eso, ahí sí viene ya importante señalarlo, la comisión, casi para concluir esto apretado porque son tantos los detalles, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional me convocó a reuniones públicas a dar yo mi información y mi versión de los hechos. Y ahí está, y está grabado, y está filmado, etcétera, etcétera. Y se trató por todos los medios. Hasta ahora la comisión como tal oficialmente no ha conocido el informe, no ha temado la Comisión de Transparencia, que ya cambió porque ya cambió la Asamblea y sus integrantes, no ha conocido oficialmente ese informe, ni ha hecho comentario ni decisión pública alguna, hasta ahora. Y ahí está grabado lo que dijo Chalco, lo que dije yo, lo que dijeron otros concursantes, las versiones que había, creo que era una chica Calvache, algo así, cómo la habían amenazado, cómo la habían obligado a subir y bajar puntos. Todo eso es lo que tapaba y manejaba en reserva, que no era más que secreto para todas las corruptelas que presidía Chalco como presidente de la Comisión Ciudadana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se pide, por qué no se hace público ese informe de la Asamblea? Que lo conozca el país, aunque sea, si todo lo que trata la Asamblea y todo lo que se trataba con ese concurso debe ser público. Venir a estas alturas con esa infamia para hacer una especie de cierre de campaña y todo echarle la culpa a Correa, porque más que Juan Falconi podría haber sido cualquier otro nombre. La cosa es que por esa vía quieren echarle la culpa al correísmo, a Correa, y pretender perjudicar la candidatura de Luisa González. Pues le sale todo al revés, así de sencillo. Entonces ponga ahora, para concluir esa parte, hemos visto ahí la intervención del abogado Verduga en la sesión del Consejo de Participación cuando acudió Chalco al llamado del Consejo, porque no es que se presentó voluntariamente como yo sí me presenté ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Pongamos a ver qué es lo que dice Verduga, a quien se le atribuye Fiscalía General supuestamente esa conversación con un hermano. ¿Qué dice a propósito de esto? Oigamos. Compatriotas, lo que la Fiscalía General del Estado está haciendo es demasiado burdo. Francamente, ni siquiera meritaría una explicación de mi parte. Pero esta vez voy a hacer una excepción, porque han rebasado todos los límites. Atención con esto. A solo 3 días de la segunda vuelta en Ecuador, 3 días, la Fiscalía General del Estado, en complicidad con el gobierno de Noboa, ahora dice que ha encontrado audios en mis dispositivos. Se refieren concretamente a un disco duro que dicen que me han retenido en mis oficinas. Lo venía yo denunciando desde el primer día del ilegal allanamiento de las oficinas del Consejo de Participación. Nunca he tenido ningún disco duro. Lo repito, nunca he tenido ningún disco duro. Ahora dicen que en este elemento han encontrado más de 100 audios míos, donde yo sería el protagonista de conversaciones peligrosas. Están realmente desesperados, ¿no? Este proyecto se sabe cansado. Sabe el gobierno de Noboa que va a perder las elecciones. Y la Fiscalía, acólita de Noboa, está militando la causa ligados. Es el manual de siempre, ya los conocemos. Ayúdame leyendo este tuit.
Les mando un abrazo. Así de claro y así de sencillo, Richard, Lucho, y para toda la audiencia. Esa es la versión de supuestamente quien conversa con el hermano y tiene esa disque conversación delicada, totalmente infundada, inventada con inteligencia artificial. Él está diciendo categóricamente y esta descalificada de la Inostroza habla de un disco duro, que están las grabaciones de un disco duro. ¿Qué cosa dura nomás tendrá esta mujer, verdad, para estar metiéndome en todas sus artimañas, en todos sus manejos rabulescos, para por plata estar difamando y engañando a la audiencia? ¿Sí me explico? Es tan sencillo como eso, Richard, ¿verdad? ¿Por qué no se aclara quién tenía el celular de Verduga? Ahora resulta que no es el celular del abogado Verduga, sino un disco duro, ¿verdad? ¿Y por qué no se dice nada de todo lo anterior que yo he dicho brevemente? ¿De dónde iba a salir? Y ya no era presidente de donde quieren establecer la Liga Azul, la Liga Roja, la Liga Amarilla o lo que fuere. Ya no dice, porque ya no era a esa época presidente del Consejo de Participación el abogado Vera. Así, esa es toda la historia en síntesis, porque los detalles son inmensos y las carpetas son así de voluminosas, pues, Richard y Lucho, ¿verdad? No sé si está claro, si quieran alguna pregunta o cualquier ampliación de un tema, yo con todo gusto. Yo estoy claro, no sé tú, Lucho, si tienes que preguntar algo más al doctor. Sí, doctor, lo que me queda un poquito de dudas es en el asunto de la asamblea. Hola, Lucho. La asamblea, siendo un tema tan delicado, que era para la designación del Contralor, realmente cuando usted lo convocaron y le convocaron a varios exfuncionarios y funcionarios, ha quedado a la deriva. Eso tiene que concluir, pues. Claro que tiene que concluir, pero hay interesados, y cuánta plata y cuánto favor hay de por medio en que se archive ese informe, sin que se lo conozca y sin que se lo haga público. Eso es responsabilidad de la actual asamblea, sea quienes fueren los miembros de esa comisión de transparencia, ¿verdad? Y participación social, sea quienes fueren los miembros actuales, tiene la obligación de conocer y hacer público ese informe, aunque hubiera una mayoría que no lo apruebe, pero el país tiene derecho a conocer ese informe. Así de sencillo, Lucho. Lo pasaron y lo taparon una y otra vez. ¿Qué intereses y cuánto había de por medio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué intereses y cuánto había de por medio para que no se progrese en la asamblea con la última etapa, que era lo que entiendo es que el informe además está hecho, que era hacer público y aprobar o no aprobar el informe, pero hay un informe ya hecho y eso no lo pueden cambiar porque alguna gente tiene ese informe. Eso es lo importante, ahí está resumido todo y no solo mi versión, está resumida la versión de muchos postulantes, porque había muchos que dieron toda su versión. Está la versión de los miembros del Consejo de Participación, está la versión de esta, que me perdone si me equivoco, pero creo que era una señora o señorita Calvache, o era una señora o señorita que decía abiertamente, y lo dijo en el seno de esa comisión, que la habían forzado a que suba los puntos a uno y baje los puntos a otro. Ese era el manejo del concurso. Y viene esta Inostroza ahora con semejante show, con semejante afirmación. No voy a gastar yo pólvora en gallinazo metiendo. Yo no peleo con mujeres, pero esta pues está asalariada, esta tiene un patrón, ¿verdad? Entonces no voy a gastar pólvora en gallinazo con una demanda para esta mujer. Ya tengo la de la cloaca Teleamazonas y con eso es suficiente, ¿no? Así Doctor, es. También se habla de que las preguntas se fueron entregadas. También se habla de que esto es un cabildeo, doctor. En todas partes, cuando hay un cuerpo colegiado, hay un cabildeo de los temas que se van a tratar en el día y lo están tomando como que es una inducción para tomar una decisión. Pero es un cabildeo que se hace normal. Claro, con lo que usted menciona hay un punto muy importante que quiero destacar, Lucho,
porque es absolutamente contradictorio, pues, que las preguntas fueron entregadas y después dicen que se cambió el examen, o uno u otro. Pero si las preguntas fueron entregadas, no había que cambiar el examen. ¿Y cómo se cambiaba el examen cuando Chalco tenía la llave en una caja fuerte? Ni siquiera en su escritorio, en una caja fuerte, y ante notario y el público sacó la llave de ahí para abrir y exhibir los sobres con los exámenes al público. ¿Cómo pues? ¿Cómo se cambiaba el examen? Entonces, ¿qué fue al final? ¿O entregaron las preguntas o cambiaron el examen? Porque dice las dos cosas la Inostroza. ¿De dónde sale eso? Es un disparate contradictorio. Bien hace usted en ese comentario porque me permite aclarar que es un disparate contradictorio, Lucho. Doctor, y usted siendo parte de este entramado que lo quieren armar, usted sí puede pedirle a la presidenta de la Asamblea que le den trámite a ese informe que está ahí dormido, que está pendiente. Por supuesto, y no tendría que pedirlo yo, basta que lo pida también cualquier asambleísta, pero a ver cuál tiene pues la iniciativa de pedir concluyan ese informe, que lo tenían tapado y tapado, ya hecho el informe, que es lo que, y le repito, que hay gente, algunos postulantes que tienen el informe, principalmente de las personas que comparecimos ante esa comisión. ¿Por qué tienen el informe escondido? Porque no ha habido una sesión para conocer el informe. Repito, aunque no lo aprueben, pero no, aunque no lo aprueben, ahí está todo lo que se desarrolló e investigó esa comisión de la Asamblea. La Asamblea, una comisión que tiene que ir ese informe al pleno de la Asamblea y tomar una decisión. ¿Por qué no se quiere enfrentar eso? Ahí vamos a ver quién es quién, pues. ¿Quién está con la verdadera corrupción y quién está con la verdad, con lo que deben ser las cosas? ¿Sí me explico? Así de sencillo. Ahora, y más que el ataque ahora es porque hay que fregar y atacar a Correa por todos lados. Mire cómo todos esos videos falsos y toda esa inteligencia artificial y todo eso que está circulando en las redes. Hasta que le dieron algo a la Inostroza, cuánto y quién, bueno, quién ya sabemos pues que la viene financiando hace rato el mafioso Isaías, ¿no? Pero cuánto le han dado para que venga con semejante barbaridad, ¿sí o no? Con un cinismo impresionante, ¿no? Sí, eso son, queda aclarado, y que quede claro esto también, Lucho, perdóneme que lo interrumpa para terminar yo, al menos con esto, que quede claro que cuantas veces se me mencione, pediré y haré las aclaraciones necesarias, por respeto al país, no a ningún bellaco, hombre o mujer, sino por respeto al país. ¿Sí me explico, Lucho? Sí, doctor. Eso es. Pasémonos a la otra orilla, doctor. Vámonos por otra carretera. Vamos con Oiga, todo. una señora que dio a luz en Argentina, se tomó su tiempo de maternidad y ya regresa nuevamente a sus funciones. Amiga de Luque Lecato, que está en Argentina también. Exacto. Parcera. Pero resulta que se prorroga en sus funciones e hicieron una figura en la prensa que la señora va a tomar la decisión. Ella es la que tiene que decidir y ella es la que vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver cuando ella es la que hace la consulta a la Procuraduría. Si nace la consulta de la persona interesada para ver si me quedo o no me quedo, y como es de la misma línea, dice, sí, usted puede prorrogarse. ¿Usted cree, doctor, que de acuerdo a la Constitución terminó su periodo? ¿De dónde me sacan que ahora se puede prorrogar? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Absolutamente legal, mi estimado Lucho. Sí existe la figura de las funciones prorrogadas y muchas veces los jueces tenían y han tenido funciones prorrogadas. ¿Para qué? Para que no quede el despacho vacío, sin atención, ¿verdad? Porque además... Perdóneme, doctor, perdone, pero teniendo el segundo a bordo, pues queda todo ahí. Pues. A eso voy, pero el segundo a bordo estaba exactamente en la misma situación. No tengo detalles internos muy minuciosos, le estoy dando una teoría jurídica en general, ¿verdad? Pero la mora hay que poner hay que poner las cosas en su lugar. La mora, o digamos lo más sencillo, demora,
en nombrar al nuevo fiscal y en adelantar el concurso. Ya sabemos cómo funcionan y tenemos el ejemplo de este concurso corrupto de principio a fin, pero el concurso ha debido organizarlo y llevarlo adelante el Consejo de Participación. Ahí está el problema. Las cosas realmente hay que ponerlas y decirlas como son. Doctor, No, le perdóneme un interrumpo ratito, nuevamente. no, perdóneme, termino esta idea. Ya. Bueno, si quiere, siga usted para contestarle todo de golpe. No, es que ahí viene mi siguiente idea es, Ya. lo torpedean por el Consejo de Participación Ciudadana. Miren que han votado un poco de gente Claro, y no lo dejan mire, avanzar en su trabajo. claro, Y hoy día están pidiendo la terminación ya del Consejo de Participación que desaparezca. claro. Y Ahora ahí sí, viene, doctor. claro, ahí viene el juego político. Usted ha visto, pues, ahí viene el juego político, ahí viene el invento este de la Liga Azul. Hay que echar todos cualquier pretexto. Y ahí está, tiene gran responsabilidad también la Corte Constitucional, pues las cosas hay que decirlas como son. Pero la prorrogación de funciones es una figura que está cuando la fiscal, cualquiera que haya sido su intención, consulta el abogado del Estado que atiende consultas vinculantes es el Procurador General del Estado. Si él le dice que puede actuar en funciones prorrogadas, y esto era, la verdad sea dicha, mi estimado Lucho, para que no quede en acefalía. Entonces, porque el subrogante, el legalmente subrogante, está exactamente en la misma situación del periodo en lo que tengo registrado por los titulares de la prensa, ¿verdad? Y ya sabemos pues que la prensa dice lo que a bien tiene o atiende los intereses económicos de quien sea, así, o políticos, económico-políticos de quien sea. Pero aparte de eso, eso es lo que yo he leído, lo que entiendo. No tengo detalles, no he visto la consulta que se le haya hecho al procurador. Pero claro, torpedearon, movieron, pero aún así el Consejo de Participación ha debido con tiempo, no a última hora, con tiempo organizar ese concurso, ¿sí o no? Ahí le dieron, como se dice vulgar y comúnmente, ustedes han visto que yo no uso nunca términos vulgares ni comunes, pero es muy gráfico, ahí dieron papaya, si así quieren ponerlo. Entonces, la mora del Consejo de Participación no se puede atribuir a cualquiera que sea el funcionario en cuestión. Así de sencillo, mi querido Lucho. Y esto sí Richard, es importante gracias. que quede claro, ¿no? Gracias, doctor. Richard. Bien, Sí, a mí me parece que así debía de ser para que se esclarezca todo eso. claro. Así es que la prorrogación de funciones existe. Eso no lo ¿Sí? explicó un poco más ampliado. ¿Por qué? ¿Es constitucional aquello? Sí, sí, está previsto, claro, porque de lo que en ciertas posiciones, porque de lo que se trata en la prorrogación de funciones es que no se dé el vacío, que no se dé el vacío que perjudica a la ciudadanía, que perjudica al interesado, que perjudica al administrado. El Estado o el administrador individualmente considerado a nombre o por parte o en una función del Estado es el responsable y no puede, diga usted, tiene cuántos juicios en trámite y si el juez no puede seguir en funciones prorrogadas y no se ha nombrado el otro titular, se paraliza la justicia. No cabe, pues, Richard. Doctor, hay que reinstitucionalizarlo todo. Y esto Claro, ya en y hay materia que hacer política. una nueva constitución. Pero lamentablemente con el tema del acuerdo que se hizo entre Pachacutic y Revolución Ciudadana, una de las cosas que pedía Pachacutic para poder apoyar, y las izquierdas, la mayoría, para poder apoyar a Luisa es que no se dé una constituyente. Pero ¿qué se puede hacer para reformar la constitución? ¿Vía qué, doctor? Bien, bueno, se convoca primero una consulta popular y la constitución puede ser reformada también. Si ya no hay una mayoría por esta o por otras causas que bien pueden ser llamados a reconsiderar las partes que están en ese acuerdo, bien pueden ser llamadas a reconsiderar algunos de los puntos del acuerdo, porque eso es lo más válido. Primero, la razón de ser del debate, ¿cuál es, Richard? Richard, Lucho y para la audiencia. La razón de ser de cualquier tipo de debate, centrémonos de momento en la asamblea, la razón de ser es oír las ideas de todos, oír básicamente las ideas del otro lado, porque si ya uno tiene una decisión tomada que es inamovible, ¿para qué el debate? Entonces mande un papelito y diga yo voto tanto, o yo voto porque sí o porque no.
Pero esa no, la razón del debate es ver los argumentos, ver los fundamentos del otro lado, de la otra parte. Así se dan inclusive en pequeño las conciliaciones, en muy grande el debate que pueda ser el debate parlamentario, ¿verdad? Esa es la razón de ser del debate, que pueda variar y cambiarse las decisiones, y muchas veces porque cambiaron las circunstancias. Entonces no hay que partir del supuesto de que hay, y menos en aspectos legales, porque la ley cambia, los reglamentos cambian, y la ley es dinámica, ¿verdad? La ley no es inamovible. Lo que ocurre es que la ley que no está bien o que no es actual, hay que reformarla, pero no hay que incumplirla. Pues. Primero hay que buscar el camino ortodoxo, el camino recto, que es reformar la ley, porque ya merita una reforma, porque es obsoleta, porque hay nuevos avances técnicos que no fueron tomados en cuenta, etcétera. Muchísimos etcétera, ¿verdad? Pero entonces hay que reformarla, está el camino expedito. Y en la Constitución, en un mundo tan dinámico, y mire, hoy por hoy, ya usted, yo no sé la habilidad que tiene usted, Richard, para sacarme todo lo que pueda yo tener de jurídico de por medio, ¿verdad? Pero hoy por hoy, en Europa principalmente, en Europa se debate, y esto es novedad porque nadie lo ha dicho en Ecuador, en Europa se debate si la Constitución es realmente un ordenamiento que pone límites al poder de todos, límites al poder del presidente, límites a las facultades de los jueces, límites al poder del propio Parlamento, que nosotros lo llamamos asamblea, límites al poder, o se ha convertido en un instrumento para violar esos límites. Y eso es lo que se está viviendo en Ecuador. Y eso es lo que se está viviendo en muchas otras partes también. E inclusive, le repito, en Europa. Y en Europa viene a colación porque no deja de ser el viejo continente con toda la experiencia acumulada de cuántas centurias, ¿verdad? Entonces, eso se está en plena discusión ahora, porque ya la Constitución se está violando en muchos y distintos lugares y en muchos aspectos. Y eso ahora, a eso hay que frenarlo. Eso hay que frenarlo, claro. Si hay reformas que hacer, que se hagan las reformas, pero no a pretexto de que no está actual, de que es así, de que debería ser asado o que les gusta de otra manera, violar una y otra vez, porque el primer principio que se está violando también ahí es el de la igualdad. Claro, todos somos en teoría iguales ante la ley, ¿verdad? Pero hay unos más iguales que otros, ¿sí o no? Claro. Así de sencillo. Más igualados que otros. Claro, ¿sí o no, Lucho? Sí. Se ríe, ¿no? Ahora, lo preocupante es, mire usted, aquí en el Ecuador, Noboa no pidió licencia. Lo más preocupante es que el Consejo Electoral, pese a que Elena Nájera, consejera, le ha dicho una y mil veces, ha hecho el pedido formal, escrito y otra vez, por favor, hay que hacer un pronunciamiento para que el señor Noboa pida licencia. No pasó nada. Luego pasan sobre la ley. La Corte Constitucional dijo que no podía nombrar, dijo en sentencia, la Corte Constitucional que no podía nombrarse vicepresidente de la República por decreto en estas circunstancias. Sin embargo, lo volvió a hacer. Claro. ¿Y eso qué consecuencia? Ahí era que quería llegar yo. ¿Qué consecuencias le va a traer? Porque él puede llegar a la presidencia, pero ¿cuáles son las consecuencias que se le pueden aplicar? La primera consecuencia es política, ¿no? Porque el juzgador político de ciertos funcionarios, del presidente para abajo y algunos altos funcionarios, los ministros de Estado, el procurador, el propio contralor, etcétera, son sujetos de juicio político. Y ese es el primero. Y en el juicio político, cuando se resuelve la destitución del funcionario, se puede resolver también que se inicie un proceso penal en contra de ese funcionario. Proceso penal que también se puede iniciar independiente del juicio político, ¿no? Pero eso hay que ver ya las circunstancias para cada caso en concreto. Pero eso es, en principio y en teoría, a grandes rasgos, más o menos el procedimiento como sería. Muchas gracias, doctor. Así es, Richard. Doctor, una pregunta. Sí, Lucho. La ley. Ya miró el reloj. No, todavía no, doctor, no. Ya miró el reloj. ¿Pero quién miró el reloj? Usted le está diciendo, doctor. Yo estoy tomando esta tacita, fue lo que cogí yo. Claro. ¿Quién miró el reloj?
Está echándole ahí a usted el ojo, Richard. Mi pregunta, doctor, bueno, de lo que siempre se dice que la ley es para el de poncho, ¿no? Pero estamos viviendo una etapa, no nos queremos meter en la familia, pero hay que tratarlo. Una niña que ya tiene más de 42, 45 días que no ve a su mamá, hay un pedido para poder hablar con ella, le niegan, le piden también un permiso para llevársela fuera del país el día 14 de abril. Y esta señora realmente no sabe dónde golpear las puertas porque está imposibilitada, porque hay un poder que realmente no cumple las leyes. Hay una resolución, un dictamen de visitas entre ellos, pero no se cumple. Entonces, doctor, siempre nos va a quedar ese sabor que se dice en el pueblo, que solamente la ley es para el de poncho, aunque aquí estamos hablando de personas que tienen una posición, una más alta que la otra, pero tienen su posición y la están totalmente, es un incumplimiento de todas las normas legales al no permitirle que vea a su hija. Estoy hablando específicamente de la señora Golbao, que está desesperada porque no puede ver a su hija más de 40 y pico de días. Y la ley queda ahí. Sí, sí, Lucho. Ese es un tema familiar, es un tema estrictamente familiar. Yo ya creo que dije algo en algún momento también en otra entrevista, y que hay muchos aspectos que se han hecho públicos, ¿verdad? Se han hecho públicos, pero yo no tengo, claro, en teoría y en un ámbito general, obviamente hay una edad hasta cierta edad la mujer y un poquito mayor el hombre tienen que estar bajo el cuidado de la madre. Esa es la ley en general, ¿verdad? Y entonces, y generalmente en las situaciones de divorcios, etcétera, repito, estoy hablando generalmente, se llega a un acuerdo y si no hay un acuerdo, el juez de la causa establece lo que se llama el régimen de visitas. Yo no he estado dedicado, no he ejercido prácticamente nunca en derecho de familia, que es ¿verdad? Pero ese es en el marco general. No tengo a la mano pues las disposiciones legales, habría que leer el código de la familia, el derecho de los adolescentes, los menores de edad, etcétera, para entrar de ahí al caso concreto. Y repito, ese es un tema íntimo, no nos interesa a nosotros el tema íntimo, familiar. Sí, exacto, totalmente de acuerdo, doctor. Penoso y delicado. Exacto, pero sí, pues realmente... ahora, yo quiero que vea algo. Sí tenemos que estar de acuerdo en que cada vez la violación a la ley y el imperio de los hechos consumados cada vez es más frecuente en este país. Y ese sí es el problema. Claro, porque uno... Yo quiero que vea algo un ratito y me dé un criterio. Que ley no vale, ¿no? Yo quiero que vea algo un momentito y me dé un criterio. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Aquí la verdad. Cuando pude tener acceso al testimonio completo, quedé horrorizada. Lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables. Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador.
Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Fue acordado esto en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Me ha quedado claro que ni Diana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo. Ni mis hijos ni yo encontraremos justicia con ellos. Después de esta denuncia pública, sé que estamos en grave riesgo y en total estado de indefensión. Basta de proteger al narcotráfico, basta de complicidad criminal entre los llamados a defender la verdad e impartir justicia. Este es un crimen de Estado y ya es hora que el país conozca la verdad. Eso es gravísimo lo que afirma la señora Zarauz. Pero la señora fiscal dijo que eso era falso. Ciertamente, Richard, ciertamente que es muy grave, sumamente grave. Quede claro que bueno, para los infames que en su momento y que ahora no han conseguido algo similar, que en su momento querían imputarle, no ni siquiera directamente a Rafael Correa, sino al sector de la RC, el asesinato de Villavicencio, que tenía enemigos a millares surgir, ¿verdad? Y obviamente que también abrió frentes con los narcotraficantes. Esta señora termina al final mezclando el narcotráfico con el asesinato, etcétera, etcétera, que el encubrimiento y todo, pero tiene que probar lo que ha dicho, tiene que tener algún tipo de prueba, porque semejantes afirmaciones no pueden ser dichas así con esa ligereza. Tiene que tener algún tipo de prueba, porque antes dijo una cosa y ahora dice la contraria. ¿Cuál es el principio de prueba, aunque sea que haya algo en ese sentido? Pasamos a un tema que a mí me repugna, porque Villavicencio a mí me repugnaba, Richard, ¿sí me explico? Él estuvo involucrado en extorsiones, en chantajes, era público y notorio. Entonces, y nunca dijo una palabra contra los banqueros ladrones, para citar un ejemplo nomás, ¿sí me explico? Entonces, eso no es tan sencillo, esto debería tener un principio de prueba, siempre hay un elemento que pueda ser aportado como prueba para justificar semejantes afirmaciones, porque ciertamente no tengo yo nada que ver ni tengo que proteger a uno u otro, pero ciertamente lo que dice son unas acusaciones muy graves, ¿no? Muy graves, y tiene que demostrar algo, ¿no? Claro. Mire cómo pasamos. Ahora, bien entendido que yo no soy penalista, ¿no? Si imagínense con el derecho civil hay y se ven los horrores que se ven. Imagínense en penal, pues, ¿no? Qué terrible tiene que ser. Sí. Por eso yo hice este video para usted. Falconi Puig, nacido en Guayaquil, Ecuador, es doctor en Derecho, profesor universitario, columnista y político. En 2013 fue nombrado embajador de Ecuador en el Reino Unido. En 2015 fue designado embajador permanente de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza. A lo largo de su carrera, Falconi ha servido a su país desde altos cargos gubernamentales y nombramientos de alto perfil como ministro de Industria y Comercio en enero de 1991 y, años después, ministro secretario de Estado de Producción. En octubre de 1999, tras la crisis de 1998-1999, en abril de 2000 se desempeñó como superintendente de bancos, donde tomó decisiones importantes y dirigió e investigó el caso Filambanco, el más importante en el epicentro de dicha crisis. Filambanco, propiedad de los hermanos Isaías Dasum, fue transferido al gobierno en diciembre de 1998 para evitar la quiebra. Hasta entonces, todo lo relacionado con dicho caso había permanecido oculto. ¿Qué tal? Excelente, Richard, muy bien, muy buen resumen, le digo, muy buen resumen, estupendo, estupendo, pero qué bueno, porque con esas acotaciones pues, de que todo estaba oculto hasta que yo llegué a la superintendencia de bancos. Así fue, pues. Y esas mismas fuerzas son las que hoy por hoy financian todas estas cuestiones y financiaron las trampas y los fraudes en el concurso para Contralor, pues, y que se mueren de miedo que yo acceda a esa posición, las mismas fuerzas de esos truanes que saben que a mí no me pueden comprar, así de sencillo, ¿no? Entonces,
Eso es. Y mire, a ver, no es que es ni siquiera necesariamente una represalia, ¿verdad? Por mi gestión como superintendente de bancos y por mis denuncias y por todo lo que sobrevino a eso, sino que sí ha habido toda clase de represalias, sino que quieren ver cómo me arman, cómo me mezclan en algo podrido. Si ahí está, pues esa ha sido la táctica de Isaías. Había, no sé de cuál también, una referencia de un celular que le decía, mira cómo lo involucran en ni sé qué tema a Falconi. Falconi. Sí, esa es la consigna, me explico. Por eso es que digo que esta Inostroza no ha dicho eso gratis, pues de ninguna manera, ¿no? Ah, Y no. eso les cuesta, claro, pues les cuesta, ¿no? Sí. Pero ahí yo tengo toda la prueba y toda la evidencia para desvirtuarla. Esa es la diferencia de decir unas cosas después de semanas o meses o lo que fuere, decir exactamente lo contrario y no tener ninguna prueba, ninguna evidencia para nada. ¿Sí me explico? Porque Sí. no se gana un juicio. Al final del día, los jueces deben decidir las causas de cualquier tipo y particularmente con mayor atención las penales, deben decidir las causas por lo que diga la ley y conste del proceso. Y lo que está en las tablas procesales, las pruebas, no por lo que diga un periodicucho o un canal cloaca ni nada de eso, ¿verdad? Sino por lo que conste en las tablas del proceso, no por aquellos que obedecen a intereses económicos concretamente, porque les dan plata. ¿Sí me explico? Les dan plata en esa radio, la del centro, la de la mitad, la de la izquierda o la de la derecha. ¿Ah? Radio Centro, les dan plata. Entonces dicen cualquier cosa contra cualquiera. Y ahí empiezan a invocar la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿verdad? Paja, ¿verdad? Paja. Claro. Así de sencillo. Repago. Exactamente. A las clases populares se extiende su mano, justicia su lema, su guía y su voz. En cada lucha un héroe soberano protege al país, defensor de todos. Con su mirada firme y corazón valiente, Juan Falconi, estandarte de la ley, lleva a Ecuador en su mente y en su frente, un faro de esperanza en cada brega y querer. Con su mirada firme y corazón valiente, Juan Falconi, estandarte de la ley, lleva a Ecuador en su mente y en su frente, un faro de esperanza en cada brega y querer. Muy bien. Estupendo, Richard. Crea lo que usted me deja a mí. Primero, le voy a hacer una confesión. Para usted, y yo creo que la audiencia lo tiene que ver, reconocer y lo va a entender. Y para usted y Lucho particularmente, después de todos estos programas y todos estos diálogos y estas conversaciones, de alguna manera yo termino desahogado. Que quede claro, desahogado. Me libero un poco de tensiones, digo aquí lo que tengo que decir y después me quedo tranquilo, desahogado. Qué belleza, qué belleza, qué bueno. Nos alegra mucho eso, doctor. Bien. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.